tenemos la grata visita de la doctora Alejandra Cano, quien es abogada del estudio Aguirre Abogados y Asesores. Ella es laboralista y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora Cano? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bien, bien, Alejandra. Como hemos estado conversando previamente, tenemos un tema muy interesante porque en lo laboral muchas veces tenemos, los empresarios tienen que, digamos, tener mucho cuidado con los contratos, tienen que tener mucho cuidado en las normas a las cuales todo contrato tiene que estar, digamos, redactado, ¿no? Alejandra, nos comentabas acerca de estos contratos laborales y algunos alcances legislativos. ¿Qué nos comentas? Bueno, en principio el contrato de trabajo es un contrato que se presume a tiempo indeterminado, ¿no? Los empresarios en principio deberían utilizar la contratación a plazo indeterminado. Lo que sucede es que la legislación laboral también da la prerrogativa al empresario de utilizar contratos a plazo fijo, contratos sujetos a modalidad. Y justo comentábamos ese tema interesante que en la práctica la excepción, que es el contrato a plazo determinado, es el que se utiliza por regla general. Algo que es incorrecto, inadecuado y que puede crear ciertas contingencias al empresario a futuro ante una eventual queja por parte del trabajador ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, es importante para el empresario saber qué estructura de contratación tiene que utilizar, ¿no? Y sobre todo saber que el marco legal laboral vigente que tenemos a la fecha es un marco proteccionista del trabajador y que definitivamente hace que el empresario tenga que resguardar ese poder de fiscalización, de dirección que tiene con los trabajadores para poder desvincular a los trabajadores de una manera adecuada si es que ellos no cumplen con las actividades o con las funciones que se les asignan. Entonces hay que diferenciar esa modalidad de contratación y establecer las reglas de juego claras al trabajador. Esa regla de juego coincidentemente está en el reglamento interno de trabajo, pues, ¿no? Que es que el trabajador tiene que justamente conocerlas y practicarlas. Y por la parte de la empresa es simplemente llevarlas a cabo para no sentirse, digamos, de alguna forma amarrado al trabajador cuando él incumple algún tipo de conducta, ¿no? Exactamente. Justo tenemos nosotros una regulación en el 728 y el reglamento que permite al empresario tener ciertas causas de despido para un trabajador, pero son unas causas generales que tienen que ir de la mano, como tú comentas bien, Roger, con el tema del reglamento interno de trabajo. O sea que en el reglamento interno podrían estar digamos, las otras causales. Así es. Más específicas. Y más aterrizadas en realidad. En realidad, porque cuando uno tiene una clínica, ¿no?, es distinto a un trabajador de una fábrica de, digamos, de herramientas. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, para estar más claros, ¿no? O sea, el decreto legislativo 728 y su reglamento establecen lo general y los demás dispositivos que son la propia contratación privada establece los específicos. Así es, yo como empresario tengo que cubrir mi negocio de cierta manera y ver que efectivamente el trabajador esté prestando los servicios para los cuales yo lo he contratado. Entonces para eso tengo que establecer un reglamento interno y seguir un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo para poder oficializar mi reglamento interno y a través de esa oficialización poder distribuirlo a mis trabajadores para que ellos cumplan eso como si fuera una ley. Claro, son las reglas del juego, digamos, ¿no? Así es. A los cuales las dos partes se comprometen y con eso ya, digamos, queda claro dónde está cada uno. Así es. Y sobre todo el tema de las gradualidades, ¿no? De las sanciones que yo puedo establecer a un trabajador, ¿no? Yo como empresario, ¿no?, la norma me da a mí ese poder de fiscalizar, de dirigir y de sancionar también cuando tenga que hacerlo, ¿no? Entonces el reglamento interno y también la propia norma me da la posibilidad de que yo pueda sancionar a mi trabajador cuando le incumpla las funciones. No solamente esa es la obligación del Estado, sino que es la obligación tuitiva, ¿no?, de protección. Y por lo general los trabajadores, si bien es cierto, van a una empresa a trabajar libremente, nadie les exige que lo haga, pero las empresas también tienen que tomar ciertas, no precauciones, yo diría que cierto, a ver, ¿cómo le diría? Normas de conducta para que, dicho sea de paso, la empresa pues pueda sancionar luego y posteriormente, ¿no? Así es, yo tengo que establecer, regular mis relaciones internas, correcto, laborales, para que no existan problemas luego
en donde yo me vea enmarañado en un procedimiento judicial, un proceso judicial luego, y que pueda definitivamente tener situaciones en mi contra en ese proceso judicial, porque recordemos un tema interesante que lo estábamos conversando hace un momento, y es que nuestra norma es garantizar al trabajador. La carga de la prueba en un proceso judicial siempre va a estar a cargo del empresario, ¿no? Entonces el trabajador tiene todo por sentado en una relación laboral. Quiere decir que también en un contrato laboral también tiene que existir la confidencialidad, porque en un trabajo donde se hacen diseños, donde se juega con temas de patentes, donde hay en juego, por ejemplo, mucho conocimiento, el trabajador también tiene que estar, digamos, el contrato debe tener claramente establecido cuáles son las reglas de juego. Se firma un acuerdo de confidencialidad. Claro, De confidencialidad, claro. Es que justamente en ese contrato de trabajo, que en principio cuando hablamos de contratos a plazo indeterminado es un acuerdo simplemente, sí es importante por un tema de orden del empresario y de resguardar estas situaciones que comentan ustedes, tener ciertas cláusulas específicas en donde el trabajador se comprometa a guardar reserva de la información que maneja de mi empresa, ¿no? Del know-how que maneja de mi empresa. Hoy vemos muchas empresas que están vinculadas al mundo a través del internet, a través de, qué sé yo, muchos elementos electrónicos, y muchos de ellos podrían estar trabajando incluso libremente si es que el empleador no les pone ciertas restricciones. A eso voy. O sea, el reglamento es para que se regule. Así es. ¿Cierto? Se regule específicamente cada actividad económica. Así es. Y hay un tema interesante justo que comentas, el tema de la utilización de medios electrónicos en el trabajo, el tema del correo electrónico, ¿no? Por eso. Que podría haber una situación interesante de una pugna de esa libertad que tiene una persona de utilizar su correo electrónico, y también la situación de la jornada de trabajo, ¿no? La utilización del tiempo para lo cual a mí se me ha contratado, que es para efectivamente cumplir mi labor. Por eso que yo digo que no solamente basta el contrato de trabajo, normalmente cambia, ¿no? Los escenarios de negocios, los escenarios empresariales cambian. Entonces hoy en día, por ejemplo, hay lo que comentábamos, el correo electrónico, pero también también hablábamos hace unos pocos días acerca de la base de datos, o sea, qué datos son los que me permite la empresa utilizar y cuáles no, y eso tiene que estar en el reglamento. Así ¿Y un es. Reglamento cómo se inicia, doctora? Un reglamento es un procedimiento administrativo que yo tengo que seguir ante el Ministerio de Trabajo, pero para ello yo tengo que seguir ciertas directrices que me va a dar a mí la norma para establecer en este gran compendio laboral que pueda tener yo empresarial, cuáles son las situaciones que yo debo regular. Por ejemplo, el tema de mi jornada de trabajo, el tema del pago de mis horas extras, el tema de la gradualidad en las faltas disciplinarias que comete el trabajador, ¿no? El tema también de la situación que constituye o no una falta grave para la empresa, independientemente de lo que indique la norma, ¿no? Todas estas reglas de juego que va a permitir al empresario poder flexibilizar una desvinculación a futuro, cuando no esté esa productividad del trabajador como quisiéramos, ¿no? O sea, quiere decir que es un valor contra otro valor. Así es. Y en eso estamos claros, porque la economía es eso, justamente aprovechar los valores que encontramos en los trabajadores y no trabajadores que quieran utilizar, digamos, presiones o tratar de desvincularse de la empresa con algunas artimañas. Pero íbamos mucho más allá y seguramente vamos a extender también la conversación en el siguiente segmento, Roger, porque sí, tenemos que explicarles a los amigos que también este reglamento tiene que ser consentido por el trabajador, tiene que ser directamente, una vez que está realizado, el trabajador tiene que firmarlo, tiene que ser parte de ese reglamento, tiene que enterarse. Así es, va a haber un plazo que vamos a conversar en donde el trabajador va a tener la posibilidad inclusive de oponerse a situaciones que a lo mejor resulten arbitrarias o ilegales, ¿no? Claro que sí. Muy bien, amigos de Radio San Borja, aquí en este programa Franquicias e Innovaciones tenemos el grato honor de estar con la doctora Alejandra Cano del estudio Aguirre Abogados y Asesores, quien nos está comentando acerca de la legislación laboral en el Perú, y justamente queríamos hacerle una pregunta acerca de justamente el tema de franquiciante con el franquiciado. Cuando hay una relación contractual entre un franquiciado y un franquiciado, obviamente no es una relación laboral. ¿Qué es? Es una relación de naturaleza comercial, al 100%. Correcto. Entonces, los trabajadores del franquiciado
se tienen que ver el tema laboral directamente con quien los contrató, que en este caso es el franquiciado, ¿no? Mal haría un trabajador acudir a la vía judicial y reclamar derechos laborales a un franquiciante con el que no mantuvo ningún tipo de relación laboral. Entonces no es lo correcto. Entonces lo correcto es que el franquiciante y franquiciado en ese contrato de franquicia establezcan las reglas claras para efectos de temas laborales, ¿no? Inclusive en otras legislaciones como en Argentina se exige que el trabajador, o en todo caso que el contrato de franquicia tenga situaciones en donde el franquiciado puede establecer el nivel de cumplimiento de ciertas obligaciones laborales para que no haya este tipo de inconvenientes. Que es en el caso de la legislación argentina, la franquicia está dentro de la legislación civil. Así es. En el caso de la peruana, aún no tenemos un marco legal, ¿no? Simplemente está en varios, en varias instituciones, en varios estatutos legales, como es la Constitución, como es el Código Civil. Las atribuciones que tiene SUNAFIL para poder fiscalizar estos temas laborales a las empresas. Así es. Si usted gusta, podemos pasar al siguiente segmento para luego responder a esta pregunta. Perfecto. Y agradecer también de paso a nuestro auspiciador, Café Solar de Samaniego, que es el café